En 1976 se presenta la primera exposición de su obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y en el mismo año recibe el Premio Nacional de las Artes que otorga el gobierno mexicano. Y 4 años después, el máximo reconocimiento, el Premio Pritzker, al que se le dio poca importancia en México. Escribió él, ayudado o pulido por Edmundo Gorman, su íntimo amigo, la respuesta al premio es la teoría de la arquitectura del siglo XXI y de aquí en adelante, ¿no? Son puras, en vez de hablar largamente y todo eso, dio unos conceptos cortos de lo que a él le apasionaba, ¿no? De la mayoría de las publicaciones de arquitectura y de la prensa diaria han desaparecido las palabras belleza, poesía, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento. Lo mismo ha ocurrido con las palabras serenidad, silencio, misterio, asombro, hechizo. Todas ellas muy queridas para mí. Por eso pienso que en mí se premia a quienes aman y persiguen estas hermosas palabras y la realidad que ellas reflejan. No pretendo haberlo logrado, pero ese ha sido el principal interés de mi vida. La figura de Luis Barragán es importante mundialmente. Se vio desde que le dieron el premio Pritzker, es el segundo premio Pritzker en el mundo. Después de la exposición en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, se empezó a reconocer como uno de los arquitectos más importantes en el mundo. Yo creo que el legado que más ilustraría como mexicano, primero yo pensando en Luis Barragán, es esta capacidad que tuvo de dejarnos una visión de las cosas que trasciende lo cotidiano para hacerlo bello. O sea, la capacidad de Luis Barragán de hacer bello la vida diaria con los objetos diarios, los objetos que no son comunes, que no nos son ajenos, que algunos ya están transformados, pero que son tomados de igual manera por nosotros. Bueno, yo creo que Luis Barragán aporta una visión que era muy nueva en esa época. Una visión que podríamos marcar en términos de una unión entre paisaje, entre naturaleza y arquitectura, ¿no? Por un lado, esta visión de Barragán, por eso era tan importante para él, a la misma nivel y en la misma condición, lo que era la naturaleza y el paisaje, lo que era el jardín, a lo que era una casa. Eso es fundamental y muy pocas gentes lo han tenido en el siglo XX. Probablemente Frank Lloyd Wright, probablemente Roberto Burle Marx en Brasil, etcétera, etcétera. Es decir, de ahí que Luis Barragán se considere, o yo lo considero, uno de los 3 arquitectos paisajistas más importantes del siglo XX, ¿no? Junto con Roberto Burle Marx y con Isamu Noguchi en Japón. El Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México presenta una gran exposición retrospectiva de su obra en 1985. Sus diseños aparecen en publicaciones internacionales de arquitectura y se editan libros sobre su obra. Todos los arquitectos del mundo lo empezaron a venir a visitar, vinieron a visitar la obra de Luis Barragán y se soltó una ola de publicaciones que no ha parado desde entonces. Salen libros y publicaciones sobre Barragán mensualmente en el mundo. Es increíble, por ejemplo, en Japón, la cantidad de libros y revistas que hay sobre Luis Barragán. Los mejores fotógrafos del mundo han venido a tomar la obra de Luis Barragán. Sus ideas influyen en arquitectos tan destacados como el japonés Tadao Ando y el inglés John Pawson. Y en México, su influencia ha sido decisiva entre prestigiados arquitectos. La arquitectura de Luis Barragán ha dejado huella en la mayoría de los arquitectos mexicanos y en muchos arquitectos extranjeros.
cuando vino el arquitecto Tadao Ando, famosísimo premio Pritzker japonés, en diciembre, y le preguntaron cuál había, para él cuáles eran algunas de las obras más importantes de arquitectura en el mundo. Mencionó en primer lugar la Capilla de las Capuchinas Sacramentarias de Tlalpan, y se ve en la obra de Tadao Ando esa influencia de Luis Barragán, aunque nunca lo conoció, ¿no? El haber sido al mismo tiempo tan particular lo convierte en alguien tan universal, que ha hecho que gentes de todo el mundo encuentren en su obra grandes resonancias. El paralelismo con Juan Rulfo es muy impresionante en ese sentido, ¿no? O sea, Juan Rulfo, con Pedro Páramo, con El Llano en Llamas, escribió acerca de cosas absolutamente jaliscienses, absolutamente localizadas en una etapa, en un contexto, y sin embargo los lee un noruego, o un sudafricano, o un japonés, y lo mueve, lo conmueve, porque son universales. Lo mismo pasa con Luis Barragán, ¿no? Su arquitectura no puede tener más que ver con México, con Jalisco, con su historia personal, con sus recuerdos, con sus gustos, con sus fantasías y deseos,